Tarles es un villano bastante carismático, de hecho es el favorito de muchas personas, posiblemente debido a que parece la antítesis del personaje de Goku, en apariencia idéntico, pero en personalidad completamente contrario, algo parecido a lo que más tarde en Dragon Ball Super veríamos con Black Goku. Pero, ¿cuál es la historia, el origen de Tarles antes de que llegáramos a conocerlo por primera vez? Pues en este vídeo os voy a contar todo lo que se sabe extraído de distintas guías oficiales. En 1990 se estrenó en Japón la película de Dragon Ball Z La batalla decisiva por la Tierra, donde aparecería este villano. Esta misma película aparecería por primera vez en España en 1994 y en Latinoamérica en 1998. Y es en este film donde se nos presentó al enigmático villano de Tarles. Lo que ocurre que en la película no nos contaron nada de la procedencia de este personaje, por lo que los rumores corrieron como la pólvora. Mucha gente decía que era un hermano perdido de Goku, otros decían que era su tío. Pero pocas personas en Occidente conocían el verdadero origen de Tarles. Pero en Japón, con el lanzamiento de la película sí que salió cierta información oficial en revistas y en guías sobre el pasado de Tarles y de todo su batallón. Y además de eso, en distintos videojuegos se ha ampliado esta información, por lo que aquí os la recopilo. Pero antes de entrar a explicarlo, vamos a hablar del motivo del por qué crearon a este personaje. Resulta que en el principio de Dragon Ball Z nos explicaron que Goku, cuando era niño, fue mandado a la Tierra para conquistarla, que su naturaleza era malvada, pero que debido a un golpe que se dio en la cabeza, cambió radicalmente y se volvió bueno. Entonces en la Toei Animation pensaron, ¿cómo sería el personaje de Goku si nunca se hubiera dado ese golpe? Y fue así como crearon el concepto de Tarles. Un personaje cruel, malvado y conquistador de planetas. Y es por ese motivo por el que su diseño es tan similar al de Goku. Aunque argumentalmente sí que hay una explicación de por qué se parecen ambos personajes, y es debido a que los Saiyans de clase baja tienen un parecido físico similar. Bueno, es una explicación de mierda, reconozcámoslo. Pero ahora sí, vayamos a lo interesante. ¿Qué fue del personaje de Tarles antes de su primera aparición en la película? Pues lo que conocemos es que era un Saiyan de clase baja. No sabemos cuál es su edad, pero sí conocemos que ya era un adulto cuando Freezer destruyó el planeta Vegeta. Por lo que, como mínimo, debería de tener unos 50 años en la película donde apareció por primera vez. Y como el resto de los Saiyans, pertenecía al ejército de Freezer, pero dentro de este ocupaba un puesto muy especial, ya que estaba en una brigada de información secreta, una especie de espía. Pero en un momento dado, antes de que incluso naciera Son Goku, decidió desertar del ejército. Y tanto Freezer como el resto de los soldados lo que pensaron es que Tarles había fallecido en alguna de sus misiones secretas. Y aunque desconocemos los motivos de desertar del ejército, sí sabemos que a partir de ese momento se convirtió en un pirata espacial, cuyo único objetivo era crear su propio imperio. Así que durante muchos años de forma independiente saqueó y robó en innumerables planetas. Y durante sus escaramuzas fue alistando a distintos mercenarios que se iba encontrando en los planetas que saqueaba, llegando a crear lo que él denominaría el pelotón triturador de Tarles. Y ojo, que cada uno de estos personajes también tiene su propia historia interesante. Y en un momento dado, Tarles encontró una planta, el árbol de la esencia sagrada, y este árbol generaba unos frutos donde se albergaba el poder de dichos planetas. Y Tarles descubrió que al comerse esos frutos, ese poder sería transmitido a sí mismo, por lo que a partir de ese momento fue visitando distintos planetas con un objetivo distinto. Ya no quería saquear sus riquezas, ahora quería saquear su energía para absorberla él mismo a través de estos frutos. Y fue así como en un momento dado llegó a la Tierra, se encontró con los protagonistas de Dragon Ball y comenzaría la película de una batalla decisiva por la Tierra. Y es aquí donde encontraría su fin, siendo derrotado y asesinado por Son Goku. No obstante, este personaje tiene más recorrido aún, desarrollado sobre todo en el compendio de manga, anime y videojuegos de Dragon Ball Heroes. Pero esa historia quizás la cuente
en otro vídeo. Y si os ha gustado este, no olvidéis darle un like, suscribiros y dejadme un comentario.